Imagina mirar una pared de roca y descubrir que guarda la memoria de cuando la Tierra fue casi una bola de nieve, con océanos helados hasta el Ecuador y mares llenos de secretos invisibles. En este documental para dormir, el Cryogenian se convierte en un cuento suave. Diamictitas oscuras, carbonatos de tapa luminosos y microbios discretos que resisten en silencio. Si te gusta este viaje científico para relajarte y dormir mejor, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos viajes al tiempo profundo. En un cañón silencioso, lejos del ruido moderno, una pared de roca alta muestra una franja oscura llena de fragmentos dispersos, cubierta por una banda clara y continua como una cicatriz luminosa. Esa combinación sencilla, una capa de diamictita cargada de cantos erráticos y un carbonato de tapa uniforme encima, guarda la memoria de un planeta que ha estado casi completamente congelado. La escena parece estática, pero en esas superficies pulidas y en esos bloques incrustados se concentra una parte crucial de la historia profunda del clima terrestre y de la persistencia de la vida. Para empezar, conviene imaginar la pared como una página abierta de un libro muy antiguo, donde cada color y cada textura equivale a un párrafo escrito en un lenguaje de hielo, agua y sedimentos. La franja inferior oscura contiene una mezcla de tamaños que llama la atención. Hay guijarros pequeños, cantos medianos y bloques grandes, todos atrapados en una matriz de material más fino. No se ordenan por tamaño, no forman capas elegantes como las arenas de una playa, sino un ensamblaje caótico, como si muchos orígenes se juntaran en un solo lugar. Las evidencias indican que este tipo de depósito se forma cuando el hielo arrastra fragmentos variados durante kilómetros y los deja caer de manera casi indiscriminada sobre el fondo de un océano frío. En algunos puntos, un bloque grande desciende desde un iceberg que se derrite, atraviesa las láminas blandas de fango y queda clavado, rodeado después por nuevos sedimentos que lo abrasan lentamente. Así aparecen los llamados dropstones, piedras solitarias que perforan capas finas y que en la pared se observan como manchas gruesas dentro de bandas delicadas. Cada uno marca el paso de un iceberg sobre aguas que en tiempos criogénicos pueden estar cubiertas por hielo casi continuo, con aberturas ocasionales donde el mar respira. A continuación, los ojos suben por la superficie de la roca y encuentran el contacto con la banda clara. El cambio es brusco, se pasa de la textura caótica a una capa de carbonato mucho más uniforme, a veces de color crema o blanquecino, que se extiende de manera relativamente continua a lo largo del cañón. Esta banda representa un momento distinto cuando el océano se calienta y las aguas cargadas de dióxido de carbono y iones disueltos precipitan carbonato de manera abundante. En el relato de la Tierra bola de nieve, ese carbonato de tapa señala el episodio de deshielo rápido y la reorganización del clima. Entre la diamictita y el carbonato se dibuja por tanto una transición clara entre un mundo dominado por grandes glaciares marinos y un océano que vuelve a intercambiar calor y gases con la atmósfera de forma intensa. Sin embargo, la pared no solo cuenta un antes y un después, también muestra la duración silenciosa de cada etapa. En la parte inferior, las capas con bloques dispersos recuerdan largos intervalos en que las plataformas de hielo avanzan y retroceden, liberando icebergs que vagan sobre un mar muy frío. Entre esos bloques, láminas finas de sedimento más ordenado se intercalan como si el océano tuviera momentos de relativa calma en los que caen partículas diminutas que se acomodan en capas suaves. Más adelante en la banda clara se aprecian cambios de tonalidad, pequeñas variaciones que sugieren fluctuaciones en la química del agua, en la disponibilidad de nutrientes y en la profundidad. Todo ello se interpreta hoy como la respuesta del sistema Tierra a una acumulación prolongada de dióxido de carbono
procedente del vulcanismo, seguida de un calentamiento gradual que culmina en la fusión de vastas masas de hielo. Aunque la escena que se observa es estática, la mente puede recorrerla como si se pasara la mano con respeto por una cronología de enfriamiento y deshielo. La pared criogénica vista así ofrece algo reconfortante. A pesar de la dureza aparente de una glaciación casi global, la historia termina con un retorno a mares líquidos y a condiciones que permiten la expansión posterior de formas de vida más complejas. Mientras la mirada se acostumbra a distinguir bloques, láminas y bandas claras, el paisaje interior se aquieta. La franja oscura deja de ser un simple manchón y se convierte en el recuerdo ordenado de un océano bajo hielo. La banda clara deja de ser una curiosidad visual y pasa a ser la marca suave de un planeta que se descongela. La sección como primera página del viaje ofrece ya una imagen completa y comprensible, pero también deja abierta de manera muy ligera la pregunta de cómo se formaron exactamente estas capas y cómo continúa la historia hacia arriba y hacia abajo en la roca. En la imaginación tranquila que sigue a la primera mirada a la pared criogénica, el paisaje se abre hacia afuera y muestra un planeta casi entero cubierto de hielo. La Tierra en pleno Cryogenian aparece como una esfera muy pálida, con grandes casquetes que se extienden desde los polos hasta latitudes cercanas al ecuador y una costra rígida sobre la mayor parte del océano. Desde muy lejos el planeta se ve más brillante que en otras épocas, porque el hielo refleja una gran parte de la luz del sol y devuelve al espacio ese resplandor frío. Esa brillantez no es solo un detalle estético, es una pieza central del comportamiento climático. Un mundo muy claro tiende a enfriarse aún más porque absorbe menos energía. Para empezar, conviene situar mentalmente esa tierra pálida sobre el fondo oscuro del espacio como una linterna al revés que casi no deja entrar calor. En la superficie la imagen se vuelve más cercana. Sobre los continentes espesos, glaciares de varios kilómetros de grosor, se apoyan sobre montañas y llanuras, liman las rocas y arrastran sedimentos de distintos tamaños. Los valles quedan excavados en formas suaves u amplias que más adelante se llenarán de ríos y lagos, pero que ahora sirven de corredores de hielo lento e implacable. Las evidencias indican que esos glaciares no se limitan a las regiones frías actuales, sino que avanzan hacia zonas que hoy se consideran tropicales, de manera que la franja ecuatorial deja de ser un refugio templado seguro. Más allá de la línea costera, la vista entra en el mar. Allí el océano está casi totalmente cubierto por una capa de hielo marino, quizá con unos centenares de metros de espesor en las zonas más frías y más delgado, cerca de algunos márgenes activos. La superficie es un desierto blanco apenas interrumpido por crestas y fracturas, donde el hielo se rompe, se vuelve a soldar y se desplaza muy lentamente bajo la acción de las corrientes y del viento. A continuación la tensión baja a través del hielo, como si se observara un corte transparente. Debajo de esa costra sólida, el agua sigue siendo líquida oscura y muy fría, protegida del contacto directo con el aire, extremadamente seco y frío de arriba. En algunos lugares el hielo es suficientemente delgado o está agrietado y permite pequeñas ventanas donde la luz penetra de forma tenue hasta la superficie del mar. Son zonas limitadas, pero pueden mantener una fotosíntesis reducida y conservar cierta actividad biológica. En otros puntos, la única fuente de energía procede de fuentes hidrotermales, en el fondo oceánico, donde el calor del interior terrestre calienta el agua y crea oasis químicos discretos. Más adelante la mirada se desplaza de nuevo hacia los márgenes de los continentes donde los glaciares que avanzan desde tierra firme se encuentran con el mar. Las enormes lenguas de hielo flotan sobre el agua, se fracturan y desprenden grandes bloques que se convierten en icebergs. Esos bloques viajan sobre la superficie del océano
cubierto a veces atrapados dentro de la costra y a veces moviéndose por canales de agua libre hasta que el clima local o las corrientes los llevan a regiones algo más suaves. Allí se derriten poco a poco y dejan caer al fondo los sedimentos que han transportado durante miles de años. En ese proceso silencioso se originan los dropstones, bloques solitarios que atraviesan las láminas finas de fango y que mucho tiempo después aparecerán en la pared rocosa como señales claras de un mar muy frío bajo hielo. La atmósfera de este planeta casi blanco es también distinta. Las temperaturas medias globales descienden notablemente respecto a otros periodos y grandes extensiones de superficie terrestre quedan cubiertas por hielo perenne. El aire contiene menos vapor de agua porque el frío limita la evaporación y amplias zonas presentan cielos despejados con un brillo seco. Como consecuencia, el albedo es a medida de cuánta luz se refleja, se mantiene alto y refuerza la estabilidad del estado helado. El volcanismo continúa liberando gases, entre ellos dióxido de carbono, pero sus efectos tardan en acumularse, porque el hielo dominante controla el balance de energía durante largos intervalos. Mientras tanto, bajo la capa helada, el océano se convierte en un espacio de calma aparente, donde poco a poco se siguen depositando sedimentos. Gran parte de ese material procede de partículas finas que descienden lentamente desde la base del hielo y desde las aguas cargadas de polvo y fragmentos diminutos. Cada grano encuentra su lugar en el fondo formando láminas delgadas y regulares que registran de forma silenciosa las estaciones difuminadas de un clima casi bloqueado. Al imaginar este escenario, la pared del cañón con diamictitas y carbonatos de tapa vuelve a aparecer como un resumen sencillo. La franja de diamictita oscura corresponde a los momentos en que los glaciares marinos dominan la costa y los icebergs distribuyen cantos erráticos sobre el fondo. La banda clara superior señala el episodio en que el hielo cede finalmente y el océano recibe tanta carga de dióxido de carbono y de iones que precipita carbonato en abundancia. Entre ambas, el planeta casi blanco pasa a ser de nuevo un mundo con mares más abiertos. El paisaje criogénico tan extremo en apariencia se convierte así en un escenario comprensible y al describirse con calma en una imagen, lo bastante simple como para acompañar el descanso sin agitación. En la pared criogénica imaginada, la franja inferior de roca oscura llama de nuevo la atención. Vista de cerca no se parece a una arena ordenada ni a un lodo fino bien laminado. Es una mezcla espesa, donde aparecen cantos grandes, fragmentos medianos y granos diminutos, todos atrapados en la misma masa endurecida. Esa textura recibe el nombre de diamictita, un tipo de roca sedimentaria con mezcla muy pobremente ordenada de tamaños. En el contexto del Cryogenian, la diamictita suele asociarse a procesos glaciales porque los glaciares son muy eficaces triturando y transportando materiales de muchos orígenes distintos. Para empezar, conviene detenerse en la sensación visual que produce esta roca. Un bloque grande se incrusta en la pared y queda rodeado por fragmentos mucho más pequeños, como si alguien hubiera vaciado a la vez el contenido de muchos sacos diferentes. Sin embargo, el responsable no es un gesto brusco, sino la acción lenta de hielo y agua durante periodos prolongados. Al avanzar sobre el relieve, las masas de hielo arrancan trozos de roca del sustrato, los rompen, los pulen y los arrastran hacia zonas más bajas. En las regiones costeras del planeta casi blanco, estos glaciares alcanzan el mar y forman plataformas flotantes que continúan empujando y raspando el fondo marino. Las evidencias indican que cuando esas plataformas se adelgazan, se rompen en grandes bloques que se convierten en icebergs y se alejan. Cada iceberg transporta consigo un cargamento variado de sedimentos, que incluye desde harina glacial muy fina
hasta cantos y bloques que han viajado muchos kilómetros. A continuación, al fundirse el hielo sobre aguas frías, ese cargamento se libera y cae hacia el fondo. En las zonas donde se derretían muchos icebergs, la mezcla resultante se acumula en un espesor considerable y forma diamictitas marinas. El desorden aparente se convierte con el tiempo en una textura sólida, donde no hay gradaciones suaves de tamaño, sino un mosaico congelado de historias distintas. En la pared del cañón, esta roca se ve como una banda gruesa, a veces con superficies pulidas y estriadas por el paso del hielo, otras veces con caras irregulares que muestran aún las aristas de los cantos. Más adelante, la atención puede centrarse en los detalles que se esconden entre los fragmentos más visibles. Entre los bloques aún se distinguen pequeñas láminas de material fino, restos de episodios más tranquilos, en los que predominaba la caída de partículas diminutas desde la columna de agua. Son momentos en los que incluso en un mundo dominado por hielo, el océano mantiene su capacidad de decantar polvo mineral, arcillas y restos químicos hacia el fondo. Estas láminas se intercalan con niveles más caóticos y en conjunto producen una secuencia que alterna calma relativa con pulsos de llegada masiva de detritos glaciarios. El resultado final es una especie de registro a varias escalas donde cada centímetro conserva indicios de cambios en la dinámica del hielo y del mar. Como consecuencia, la lectura cuidadosa de una diamictita criogénica permite extraer más información de la que su aspecto inicial sugiere. Las proporciones entre bloques grandes y matriz fina ofrecen pistas sobre la distancia recorrida y la energía de los flujos que los movilizan. Las superficies pulidas indican contacto directo con hielo en movimiento, la presencia de ciertos minerales transportados desde zonas interiores del continente revela rutas largas y complejas. Todo esto se interpreta hoy bajo una luz serena, sin necesidad de imaginar catástrofes ruidosas, sino procesos continuos y persistentes. Más adelante la mirada vuelve al conjunto de la sección estratigráfica. Ahora la franja de diamictita ya no es solo una base oscura bajo el carbonato claro, sino una capa que representa una fase prolongada de glaciación marina activa. Cada canto errático incrustado en la roca sirve como recuerdo tangible de un iceberg que pasa y se derrite sobre un océano frío protegido por una cubierta helada casi continua. Cada lámina fina entre los cantos marca intervalos en los que la entrega de sedimentos se hace más suave y permite al fondo reorganizarse. De este modo, la diamictita actúa como la parte más densa del relato del planeta casi blanco, una sección donde el peso de los materiales transportados se combina con la duración del episodio. Cuando la mente recorre esta capa con calma, la idea de caos se disuelve poco a poco. La mezcla de tamaños adopta un sentido claro dentro del marco de la Tierra bola de nieve. La vista puede entonces subir con suavidad hacia la banda clara de carbonato que descansa sobre la diamictita, sabiendo que ese cambio marca un giro importante en la historia del clima. Antes de llegar a ese límite, la franja oscura ya ha cumplido su función como evidencia de un océano sometido a la influencia constante del hielo, y se guarda como una imagen estable adecuada para regresar a ella cada vez que se quiera recordar cómo se siente un fondo marino bajo una gran glaciación. En la pared criogénica que ya se ha visitado con la imaginación, algunos bloques parecen destacar más que el resto. Son piedras solitarias a veces del tamaño de un puño grande, incrustadas en láminas de sedimento mucho más fino. Sus contornos interrumpen la regularidad de las capas que las rodean y llaman la atención como notas gruesas en una partitura delicada. Estos bloques reciben el nombre de dropstones, piedras caídas desde el hielo, y funcionan como pequeñas marcas dentro del relato de la Tierra bola de nieve. Para empezar, conviene detener la mirada en uno de estos bloques incrustados en la franja de diamictita y observar el contraste.
Alrededor se distinguen niveles con granos más pequeños y zonas donde el material parece casi homogéneo, pero el bloque rompe esa continuidad y la deforma. Bajo la superficie pulida de la roca, un modelo sencillo ayuda a entender la escena. Un iceberg viaja sobre un océano muy frío y se derrite despacio. En un momento, una piedra se desprende desde la base del hielo, atraviesa la columna de agua y cae sobre un fondo blando de fango. Las evidencias indican que cuando el bloque golpea ese fondo, hunde parte de su masa en las capas más recientes y desplaza el sedimento lateralmente creando pequeñas arrugas. Luego queda inmóvil y nuevas partículas finas continúan depositándose alrededor y encima cubriéndolo con una manta delgada que con el tiempo se convierte también en roca. Más adelante el paisaje deja de ser un mar oscuro, pasa a ser un cañón iluminado donde el dropstone aparece cortado por la erosión y expuesto en la pared. A continuación, la atención puede desplazarse desde este bloque individual hacia el conjunto de la capa. No hay un único dropstone, sino muchos dispersos a distintas alturas, cada uno testigo de un iceberg que se derrite en un momento concreto. Algunos quedan rodeados por matraces más gruesos de diamictita, otros quedan engastados en secciones algo más ordenadas, donde las láminas son casi paralelas. Cada piedra es una señal puntual, pero todas juntas construyen una imagen persistente de transporte por hielo flotante sobre un océano muy frío. La distribución de estos bloques ayuda a reconstruir la dinámica de aquel mar criogénico. En zonas donde se observa una gran concentración de dropstones, es probable que hayan flotado muchos icebergs, o que las condiciones favorezcan su permanencia antes de derretirse. Donde escasean la influencia del hielo flotante, quizás se ejerce de manera más indirecta. Como consecuencia, un manto rocoso que hoy parece inmóvil encapsula antiguos caminos de hielo. Más adelante la escena se amplía para incluir no solo el fondo marino, sino la relación con el hielo que lo cubre. En el estado bola de nieve, la superficie del océano permanece casi completamente congelada. Sin embargo, pueden existir canales de agua libre, zonas donde el viento, las corrientes y el calor procedente del interior rompen o adelgazan la costra helada. Es en esos espacios, probablemente cerca de los márgenes de los continentes, donde los icebergs encuentran rutas para navegar. Durante ese viaje silencioso siguen derritiéndose lentamente y descargando carga mineral. Al caer, cada dropstone atraviesa una columna de agua en la que también viven microorganismos adaptados a la oscuridad y al frío. Algunos de esos organismos usan fuentes químicas de energía, otros se alimentan del material que llega desde la superficie. El bloque desciende, pero la vida sigue su curso alrededor, y las partículas orgánicas se mezclan con los sedimentos minerales en el fondo. Así el registro de una simple piedra caída incluye no solo un testimonio del hielo, sino también un contexto de actividad biológica discreta. Más adelante esa mezcla se endurece y pasa a formar parte de la franja inferior de la sección estratigráfica criogénica. Cada dropstone queda congelado en una posición que ya no cambia, aunque el paisaje global se transforme. Cuando el planeta abandona gradualmente el estado bola de nieve y el hielo retrocede, los procesos de erosión comienzan a cortar la antigua superficie del fondo marino. Se forman nuevos valles, algunos de los cuales acabarán convirtiéndose en cañones, como el imaginado al inicio. Allí una pared de roca reúne en pocos metros la memoria de miles de gotas de fango y de muchas piedras caídas desde icebergs. La franja de diamictita se entiende entonces como una capa llena de pequeños episodios de caída acumulados con paciencia. Al recorrer con la mirada estas piedras incrustadas, el paisaje se vuelve más claro y menos abrumador. En lugar de un caos frío aparece una sucesión de gestos simples, un iceberg que se derrite una piedra,
que cae un sedimento que la envuelve. El patrón se repite muchas veces hasta que construye un espesor suficiente como para registrar una parte entera del Cryogenian. Cuando la atención vuelve al contacto con el carbonato de tapa que descansa encima los dropstones, quedan como un motivo recurrente al que regresar. Ofrecen una imagen serena de cómo el hielo deja su firma puntual en la roca antes de que el planeta empiece a descongelarse. En la sección estratigráfica criogénica, imaginada por debajo de muchos dropstones y de los cantos grandes de diamictita, también aparecen zonas discretas donde el sedimento se dispone en láminas finas. Son capas de fango muy fino que se alternan como páginas delgadas en un cuaderno de roca. Cada lámina guarda la huella de un periodo tranquilo bajo el gran casquete de hielo, cuando la entrega de material al fondo marino se hace suave y constante. Para empezar, conviene observar estas láminas con calma. A primera vista parecen simples bandas paralelas grises o verdosas, sin grandes cambios de grosor. Sin embargo, representan la parte silenciosa de la historia de la Tierra bola de nieve. Mientras los glaciares arrastran bloques y los icebergs dejan caer piedras aisladas, la mayor parte del tiempo, el océano bajo el hielo continúa recibiendo una lluvia lenta de partículas diminutas. Son granos de arcilla, polvo mineral, restos pequeños de materia orgánica y sustancias químicas que precipitan desde el agua fría. Cada uno desciende poco a poco, atraviesa la columna de agua oscura y se deposita en el fondo, donde se suma a una superficie blanda que se va engrosando. Más adelante el mismo proceso se repite una y otra vez, de modo que se construye una serie de láminas casi idénticas acumuladas durante miles de años. En este ambiente, el casquete de hielo superior actúa como una tapa que protege el mar de cambios bruscos. El viento apenas agita la superficie porque el agua no está expuesta directamente al aire. No hay grandes olas que remuevan el fondo ni tormentas que arranquen sedimentos en masa. Como consecuencia, las partículas que llegan hasta abajo pueden asentarse en orden formando capas bien definidas. De vez en cuando un iceberg que se derrite deja caer un bloque y rompe esa regularidad, pero en la mayor parte del espesor dominan las láminas finas. En la pared de roca criogénica, estas láminas se ven como bandas estrechas que se diferencian por matices de color o por pequeños cambios en el tamaño de los granos. Algunas son ligeramente más claras, otras algo más oscuras. Juntas construyen un patrón rítmico que recuerda una respiración lenta. Las evidencias indican que esta alternancia responde a variaciones suaves en la cantidad de sedimento disponible y en la distancia a las fuentes glaciares. No se trata de cambios violentos, sino de ajustes graduales dentro de un clima muy frío. A continuación, la atención puede descender a escala microscópica. Imaginada a mucha ampliación, cada lámina está formada por una sucesión de granos alineados, dispuestos en una red de contacto estable. Entre ellos, algunos poros permiten el paso de agua intersticial durante los primeros momentos después de la deposición. Con el tiempo, el peso de las capas superiores compacta el conjunto y exprime parte de ese agua de modo que las láminas se adelgazan y se vuelven más firmes. En paralelo, la química del agua de mar interactúa con el sedimento y ciertos minerales se disuelven o precipitan reforzando la cohesión. Más adelante, cuando la glaciación termina y la superficie del planeta cambia, esas láminas compactadas pasan a formar parte de la roca consolidada que hoy se observa. El carácter tranquilo de su formación queda preservado en su aspecto uniforme. En comparación con la diamictita caótica, estas capas ofrecen un contraste de orden. Donde la diamictita muestra una mezcla de tamaños y direcciones, las láminas finas reflejan un goteo continuo de material. En la narración del Cryogenian representan los momentos en los que el sistema permanece estable dentro de su estado extremo.
El hielo cubre la mayor parte del océano, el albedo continúa siendo alto y las temperaturas se mantienen bajas, pero el fondo marino no está vacío ni inerte. Se convierte en un archivo tranquilo donde se acumulan registros de esa estabilidad fría. Como consecuencia, la lectura conjunta de diamictitas, dropstones y láminas finas permite reconstruir eventos llamativos y también esa constancia silenciosa. Más adelante, cuando el dióxido de carbono volcánico se acumula y el efecto invernadero aumenta, el equilibrio comienza a inclinarse hacia un deshielo. Aún así, durante largos intervalos previos, el océano bajo el casquete sigue funcionando como un lugar de depósito regular. Las láminas de fango criogénico conservan esa memoria y la muestran hoy en la pared del cañón como un tramo ordenado entre niveles más agitados. Al recorrer con la vista ese tramo, la mente puede deslizarse como si siguiera líneas suaves en un cuaderno. No hay sobresaltos bruscos, solo variaciones leves que acompañan una respiración profunda del planeta helado. Cuando la mirada se eleva hacia la banda clara de carbonato de Tapa o desciende hacia la diamictita más gruesa, estas láminas quedan en medio como una zona de reposo. Son un recordatorio de que incluso en una tierra casi congelada, existen procesos lentos y regulares que llenan de contenido los espacios entre los grandes cambios. Esa imagen de láminas suaves bajo un hielo puede funcionar como un apoyo tranquilo al que regresar mientras el relato avanza hacia los mecanismos del clima y hacia el momento en que la bola de nieve empieza a fundirse. En la pared criogénica idealizada por encima de la franja oscura de diamictita, una banda clara y continua llama la atención como un trazo luminoso sobre la roca antigua. Después de recorrer con la mirada los bloques grandes, los dropstones solitarios y las láminas finas de fango, este nivel superior parece casi tranquilo, como si el paisaje hubiera cambiado de tono. Marca un cambio de escena en el relato profundo del Cryogenian. Esa banda clara está formada por carbonato de Tapa, un tipo de roca rica en carbonato que se forma cuando el océano, tras una etapa muy fría, se calienta con rapidez y precipita parte de sus componentes disueltos. Para empezar, conviene tomar esta franja como un marcador sencillo dentro del libro de piedra. Por debajo domina el mundo de hielo de diamictitas caóticas y de sedimentos arrastrados por glaciares marinos. Por encima se abre un océano más cálido con circulación activa química distinta y una atmósfera que ya no está dominada por un planeta casi totalmente blanco. El contacto entre la diamictita oscura y el carbonato claro es en muchos sitios bastante brusco. La textura caótica con cantos y mezcla de tamaños termina de forma neta en una superficie relativamente plana y algo irregular sobre la que se apoya una capa más homogénea, casi sin bloques grandes dispersos. Este contraste visual se interpreta como la señal de un cambio rápido en las condiciones del océano y de la atmósfera. Durante el estado bola de nieve, el planeta refleja mucha luz y permanece muy frío, pero el vulcanismo sigue activo bajo los casquetes. Los volcanes liberan dióxido de carbono de forma constante gas, que se acumula en la atmósfera porque la superficie helada limita la lluvia y la formación de minerales capaces de fijarlo. Con el tiempo la concentración aumenta y el efecto invernadero se refuerza hasta romper el equilibrio helado. Más adelante, cuando esto sucede, el hielo comienza a fundirse primero en zonas vulnerables, luego el deshielo se extiende hacia latitudes más amplias. El océano recibe grandes cantidades de agua dulce procedente de los casquetes que retroceden y de los glaciares que se derriten sobre los continentes. Esa fase rápida modifica la circulación del agua y su química interna. La erosión de las rocas recién expuestas en tierra libera iones como calcio y magnesio, que viajan con los ríos hacia el mar. Allí se combinan con el dióxido de carbono disuelto y favorecen la formación de carbonato en solución.
Como consecuencia, el océano se vuelve rico en los componentes necesarios para precipitar carbonato masivamente. En este ambiente, el carbonato de tapa se deposita con rapidez sobre los sedimentos glaciales, cubriendo diamictitas y fangos criogénicos, como una sábana clara que se extiende a lo largo de grandes distancias. A continuación, la imagen se puede acercar a la textura de esa roca. En algunos lugares se observan estructuras laminadas suaves, con bandas delgadas, algo más claras y algo más oscuras que siguen el contorno de la antigua superficie del fondo marino. En otros, la roca parece más masiva con pocos rasgos internos visibles a simple vista, como si el carbonato hubiera llovido casi de manera continua sobre el fondo. En ambos casos, la capa transmite una sensación de continuidad frente al nivel inferior. La ausencia de cantos grandes y de bloques erráticos dentro del carbonato indica que el transporte dominado por icebergs ya no controla el paisaje marino. El océano comienza a comportarse como un cuerpo de agua más libre, con circulación vigorosa y temperaturas más elevadas en la superficie. Las evidencias sugieren que durante esta fase, las aguas superficiales pueden albergar de nuevo una fotosíntesis más intensa y comunidades biológicas algo más complejas. Más adelante, el espesor del carbonato de tapa aumenta hasta formar varios metros, incluso decenas de metros en algunos puntos. En la pared del cañón, esto se traduce en una franja clara, ancha y continua que se puede seguir con la vista desde el contacto inferior hasta niveles donde comienzan a aparecer otros sedimentos posglaciales. A escala del tiempo profundo, esta franja representa un intervalo relativamente breve pero muy intenso, durante el cual el sistema Tierra responde con rapidez al deshielo casi global. El carbonato de tapa se convierte así en uno de los indicadores más claros de la salida de la bola de nieve. Su presencia apoyada directamente sobre diamictitas criogénicas ofrece una señal doble fácil de retener: primero una glaciación extensa, registrada por mezclas caóticas y dropstones marinos. Después un calentamiento fuerte, con océanos ricos en carbonato que dejan esta capa uniforme. Al leer esta combinación en la roca, la historia del clima se presenta como una transición visible y sencilla de imaginar. Más adelante, la mente puede regresar a la imagen completa de la pared criogénica. Ahora la franja clara de arriba ya no es solo un adorno luminoso sobre la base oscura, sino la firma de un cambio profundo en el estado del planeta. La vista recorre el límite entre ambas capas como quien sigue lentamente una línea subrayada en un libro antiguo. Por debajo continúa el mundo de hielo, de dropstones y de láminas finas bajo un casquete global. Por encima se abre un océano más templado, capaz de sostener nuevas interacciones entre química y vida. La mirada puede descansar en esa franja clara cada vez que el recorrido por el cañón se vuelve más complejo y largo. El contraste suave entre roca oscura y roca clara actúa como una pausa visual, una parada tranquila dentro del libro de piedra criogénico. La banda de carbonato de tapa descrita con calma puede quedar como una imagen estable, una franja clara que guarda para siempre la memoria de un deshielo planetario y sirve como punto suave de regreso cuando el relato se adentra con serenidad en las señales químicas que acompañan este cambio. En la pared criogénica imaginada, la banda clara de carbonato que descansa sobre la diamictita no solo indica el deshielo rápido, también conserva en su composición una firma sutil del camino químico que ha seguido el planeta. Dentro de estos carbonatos quedan atrapadas variaciones en los isótopos de carbono, versiones del mismo elemento con masas ligeramente distintas. La relación entre estas versiones se expresa como una razón, y esa razón cambia según cómo circula el carbono entre atmósfera, océano y roca. Para empezar, basta con una idea sencilla: el carbono ligero y el carbono algo más pesado se reparten de manera distinta
en función de la actividad biológica y de la química del océano. Cuando organismos microscópicos captan carbono para construir materia orgánica, tienden a preferir el carbono más ligero. El agua que queda puede enriquecerse en carbono relativamente más pesado, y los minerales que precipitan registran ese reparto. En tiempos normales, esta señal oscila alrededor de valores relativamente estables en los carbonatos marinos. Durante el Cryogenian, sin embargo, las evidencias indican desviaciones marcadas. Más adelante, la atención se puede fijar en un detalle concreto de la banda clara. Aunque parezca uniforme, la proporción entre isótopos de carbono en sus cristales cambia desde la base hasta los niveles superiores. Cerca del contacto con la diamictita, la señal puede ser muy distinta de la que domina antes de las glaciaciones. Se interpreta como el reflejo de un océano que recibe grandes cantidades de carbono acumulado en la atmósfera durante el estado bola de nieve. El dióxido de carbono volcánico se ha ido concentrando mientras el hielo cubre continentes y mares, y las superficies capaces de fijarlo en minerales están muy limitadas. Cuando el deshielo comienza, ese carbono entra de golpe en un ciclo mucho más activo. El océano lo absorbe, lo redistribuye y lo precipita en forma de carbonato. Como consecuencia, la señal isotópica se desplaza dejando una marca reconocible en la roca. A continuación, el océano empieza a reorganizar su biología. Donde el hielo se retira y la luz vuelve a penetrar las comunidades fotosintéticas, pueden volver a expandirse. Esa actividad biológica modifica de nuevo la manera en que se reparte el carbono ligero y el pesado entre las distintas reservas. En algunos intervalos, la señal en los carbonatos de Tapa muestra valores muy elevados para el carbono pesado, lo que sugiere una retirada intensa de carbono ligero hacia materia orgánica. En otros, la señal se suaviza como si el sistema se acercara lentamente a un estado más equilibrado. De este modo, la banda clara registra no solo la huella del dióxido de carbono volcánico acumulado, sino también las primeras respuestas vivas al nuevo clima. Más adelante, la mente puede imaginar un gráfico transparente superpuesto sobre la pared del cañón. La línea que representa la proporción de isótopos de carbono serpentea a lo largo de la sección con tramos que suben y bajan. En la diamictita inferior, los datos son más escasos, pero indican situaciones peculiares en las que el carbono orgánico enterrado y el carbono inorgánico intercambian de forma compleja sus papeles. En el carbonato de Tapa, la línea se desplaza de manera llamativa y luego se encamina hacia valores más moderados. Al final, en sedimentos posteriores, el trazo se aproxima a un patrón más familiar. Aunque ese gráfico no esté realmente dibujado sobre la roca, los valores medidos en laboratorio permiten reconstruirlo y al traducirlo en palabras se convierte en una imagen mental suave. Como consecuencia, la pared criogénica puede verse no solo como una combinación de texturas, sino también como un registro de la respiración del ciclo del carbono a lo largo de millones de años. Cada cambio en la señal isotópica refleja un ajuste entre vulcanismo y el océano y vida microscópica. No es necesario recordar cifras exactas. Basta con retener la idea de que el carbono tiene distintas caras y que la proporción entre ellas cuenta una historia. Más adelante, cuando el relato avance hacia el papel de los refugios biológicos durante la glaciación, esta idea seguirá presente en segundo plano. Los microorganismos que sobreviven bajo el hielo en aguas cercanas a fuentes hidrotermales o en márgenes costeros intermitentes influyen de forma discreta en esa señal registrada en los carbonatos. La banda clara que corona la diamictita se convierte así en un puente entre procesos físicos y biológicos. El deshielo planetario se ve en el contraste de colores y texturas. El reajuste del ciclo del carbono se intuye en la composición interna de la roca. Al recorrer con calma esta parte de la sección, el paisaje químico se vuelve tan tangible
como los dropstones o las láminas finas. El muro del cañón, que antes parecía solo una alternancia de franjas claras y oscuras, se reconoce ahora como un libro donde también se leen susurros de átomos ligeros y pesados, moviéndose a través del tiempo profundo mientras el planeta abandona paso a paso el estado de bola de nieve. En la imagen global del Cryogenian, el planeta muy helado brilla con fuerza. La Tierra parece como una esfera clara casi blanca, vista desde lejos en la oscuridad. Grandes casquetes se extienden desde los polos hasta latitudes bajas y rodean continentes y océanos. El hielo cubre montañas y mares de modo que las superficies oscuras casi desaparecen. Ese paisaje claro no solo resulta llamativo, también cambia la manera en que el planeta maneja la energía procedente del Sol. Un mundo muy blanco refleja gran parte de la luz que recibe y absorbe poco calor. Esa capacidad de devolver radiación se resume en el albedo, una medida sencilla de cuánta luz escapa de nuevo al espacio. Para empezar, basta imaginar dos estados distintos. En uno, océanos oscuros y rocas desnudas ocupan buena parte de la superficie. En el otro, casi todo se cubre por hielo y nieve, como en la fase de tierra bola de nieve. En el primer caso, el mar absorbe mucha energía solar, se calienta y calienta el aire situado encima. El sistema alimenta un ciclo activo de evaporación, formación de nubes y lluvias frecuentes. En el segundo caso, gran parte de la luz rebota enseguida en la capa blanca y no llega a calentar el agua profunda. Como consecuencia, las temperaturas medias descienden y facilitan aún más la expansión del hielo. Más adelante, ese contraste crea una cadena suave de retroalimentación. Cuando el hielo invade regiones donde antes dominaban aguas abiertas, el albedo local se eleva. La zona refleja más luz, se enfría un poco más y permite que se forme aún más hielo. Paso a paso, ese proceso puede empujar al sistema hacia un estado en que el hielo domina casi todo el planeta. En la fase bola de nieve, el albedo global se mantiene muy alto durante largos intervalos. El clima queda atrapado en un equilibrio frío y estable, aunque en el interior del sistema ocurren cambios lentos. Bajo las costras marinas y los casquetes, el océano sigue circulando con calma. Las láminas finas de sedimento mostradas en la sección estratigráfica criogénica registran esa estabilidad bajo la superficie reflejante. El brillo extremo por encima y la quietud relativa en el fondo forman partes conectadas de la misma historia. A continuación, entra en juego el dióxido de carbono emitido por el vulcanismo. Aunque el hielo mantenga el planeta muy claro y frío, los volcanes siguen liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera. En un mundo cubierto por hielo, la meteorización de rocas expuestas casi se detiene y retira poco dióxido de carbono del aire. El balance entre emisión y retirada se desequilibra y el gas se acumula de manera lenta. Durante el estado bola de nieve, el albedo elevado controla de momento las temperaturas, pero el efecto invernadero crece en segundo plano. Más adelante, cuando la concentración de dióxido de carbono alcanza valores altos, la atmósfera retiene más calor infrarrojo. El sistema energético se ajusta y el hielo deja de ser invencible. En los trópicos, donde la radiación solar es más intensa, pequeñas áreas de hielo, algo más delgado, empiezan a fundirse. El albedo local desciende, entra más energía y la fusión se acelera. Se establece entonces una nueva cadena de retroalimentación, esta vez dirigida hacia un estado más templado. El hielo retrocede, las áreas oscuras de océano abierto se expanden y absorben mucha más luz solar. Como consecuencia, el albedo global baja y el calentamiento se refuerza. En la sección estratigráfica, ese cambio aparece como el paso desde diamictitas formadas bajo hielo hacia carbonatos de tapa depositados durante y después del deshielo rápido. El contraste entre la franja oscura inferior y la banda clara superior
se puede relacionar con dos balances de albedo diferentes. Un planeta muy blanco y reflectante da paso a un planeta con mares amplios cielos cargados de vapor de agua y casquetes más reducidos. Más adelante, nuevas superficies de roca quedan desnudas cuando los glaciares continentales retroceden. En esas zonas la meteorización química comienza de nuevo a consumir dióxido de carbono y ayuda a estabilizar el clima. El albedo deja de estar dominado por hielo continuo y pasa a ser una mezcla de océanos continentes variados y casquetes polares limitados. En ese marco, la pared del cañón criogénico vuelve a servir como ayuda visual. La franja inferior representa tiempos en que el brillo del hielo mantiene fríos los mares cubiertos. La banda clara de carbonato de Tapa marca la respuesta del sistema cuando el efecto invernadero acumulado supera el albedo extremo. Al contemplar con calma esa sucesión de capas, la idea de albedo se transforma en una imagen sencilla. Un planeta casi completamente blanco se va llenando poco a poco de parches oscuros de mar abierto y tierra húmeda. El registro silencioso de ese cambio queda escrito discretamente en la roca del cañón. En el interior de la Tierra bola de nieve, mientras la superficie permanece casi por completo congelada, el interior caliente del planeta sigue activo y silencioso. El vulcanismo no se detiene durante el Cryogenian. Solo queda parcialmente escondido bajo casquetes gruesos y océanos cubiertos de hielo. En zonas donde las placas tectónicas se separan o se hunden, el magma asciende, libera calor y expulsa gases, entre ellos una cantidad continua de dióxido de carbono. Para imaginarlo con calma, basta pensar en una serie de volcanes que emergen en islas aisladas o en dorsales submarinas, expulsando columnas de gas y lava hacia un cielo muy frío o hacia el agua oscura. Buena parte de ese dióxido de carbono llega a la atmósfera, donde se acumula lentamente, porque casi no hay selvas, suelos desarrollados, ni lluvias intensas que lo retiren con eficacia. El hielo que cubre amplias zonas de los continentes frena la meteorización química, ese proceso, mediante el cual las rocas reaccionan con el agua y el dióxido de carbono y terminan formando minerales nuevos que almacenan el gas. Más adelante, año tras año y millón tras millón de años, el balance entre emisión volcánica y retirada superficial se inclina hacia la acumulación. El planeta muy blanco refleja aún la mayor parte de la luz solar, pero el abrigo invisible del dióxido de carbono en la atmósfera se va espesando. Esta combinación crea una situación particular. Por un lado, el albedo alto mantiene la superficie fría y el hielo estable. Por otro, el efecto invernadero crece y aumenta la cantidad de energía que queda atrapada. Durante una larga fase, ambos efectos coexisten y el clima permanece en un estado de equilibrio frío. Bajo la cubierta helada, el océano continúa circulando, alimentado en parte por el calor procedente del interior terrestre y por las aportaciones de agua caliente en dorsales y fuentes hidrotermales. En esos lugares el vulcanismo deja también una señal química directa al liberar iones y compuestos que más tarde formarán parte de sedimentos y minerales. A continuación, la concentración de dióxido de carbono alcanza un nivel en el que el equilibrio comienza a romperse. En regiones tropicales donde la radiación solar es más intensa, algunas zonas de hielo marino se adelgazan. Pequeñas áreas oscuras de agua abierta absorben más energía que el hielo blanco que las rodea. El deshielo local se refuerza y se expande, y nuevas superficies de océano quedan expuestas. Cada aumento en el área de agua libre reduce un poco el albedo global y facilita un calentamiento adicional. Es una transición que no se percibe como un salto brusco en la escala de los días, sino como un cambio progresivo en el tiempo profundo. Sin embargo, al mirar la sección estratigráfica criogénica, la huella de ese proceso se ve como un contraste claro. Debajo se encuentran las diamictitas oscuras, los dropstones,
y las láminas finas que registran un mar muy frío bajo hielo. Justo encima aparece el carbonato de Tapa que se deposita cuando el océano se calienta y se enriquece en iones procedentes de la erosión de rocas expuestas. El vulcanismo ha actuado como un motor discreto de esta transformación, aportando dióxido de carbono durante todo el estado bola de nieve, hasta que el efecto invernadero acumulado supera la capacidad del albedo para mantener estable el hielo. Más adelante, cuando los glaciares continentales retroceden y dejan al descubierto grandes superficies de roca fresca, la meteorización química se activa de nuevo. El dióxido de carbono comienza a retirarse más rápido de la atmósfera disuelto en aguas de lluvia, que reaccionan con los minerales. Parte de ese carbono termina finalmente fijado en los propios carbonatos de Tapa, que ahora se apoyan sobre la diamictita. Así la banda clara de la pared del cañón puede verse como el resultado final de un largo diálogo entre interior caliente y superficie helada. Durante la fase de tierra bola de nieve, el vulcanismo suma gas. Durante la salida del estado helado, la combinación de deshielo, erosión y precipitación restituye lentamente el equilibrio. En la roca consolidada, este ciclo aparece como una imagen sencilla, una base oscura asociada a hielo y arrastre glacial cubierta por una franja clara asociada a aguas enriquecidas y clima más cálido. Al recorrer con la mirada esta sucesión, el papel de los volcanes se entiende como una presencia constante, pero no estridente, un fondo que empuja despacio al sistema fuera del estado congelado. Esa idea puede quedarse como una capa más en la lectura del muro criogénico, junto a dropstones, láminas finas y señales de isótopos completando la historia de cómo el interior del planeta ayuda a que la superficie salga con paciencia de su fase de bola de nieve. Más adelante, cuando los mares estabilizan los nutrientes liberados por la actividad volcánica y por la erosión, alimentan ecosistemas marinos más variados. Esa conexión suave entre fuego interno y océano habitable queda guardada silenciosa en cada centímetro de la sección criogénica. En plena tierra bola de nieve, cuando el paisaje global aparece casi totalmente helado, la vida no desaparece. Se repliega, se ajusta, encuentra refugios diminutos lejos de la vista donde el frío es intenso pero no mortal y donde algún tipo de energía sigue disponible. Para empezar, puede imaginarse la parte inferior del casquete marino. Entre el hielo y el océano se forma una zona de transición, un espacio delgado en el que existen canales y bolsas de salmuera líquida. En esos pequeños corredores la sal se concentra y mantiene el agua en estado líquido, incluso a temperaturas por debajo del punto de congelación del agua pura. Allí microorganismos resistentes ocupan superficies y colonizan películas delgados sobre los cristales de hielo. La luz que logra atravesar la capa helada es débil, pero suficiente en ciertas regiones para sostener una fotosíntesis reducida. Más abajo en la columna de agua oscura, la vida se apoya en otras fuentes de energía. Cerca de dorsales oceánicas y de fuentes hidrotermales, el calor del interior terrestre calienta el agua y disuelve compuestos ricos en energía química. Comunidades microbianas utilizan esas sustancias como combustible, forman biopelículas sobre rocas y sedimentos y construyen estructuras discretas que rara vez se conservan de forma directa, pero dejan señales sutiles en la química de la roca. La oscuridad profunda no es un vacío, sino un lugar donde la vida se organiza alrededor del calor y la química en lugar de la luz solar. A continuación, la escena se traslada hacia los bordes de los continentes. Incluso en un planeta casi completamente blanco, pueden existir áreas donde el hielo resulta más delgado y se rompe con cierta frecuencia. En estas zonas se forman políneas claras, áreas de agua libre rodeadas de hielo. Cada apertura permite que la luz penetre en el océano superior y que el intercambio de gases con la atmósfera se restablezca localmente.
Allí comunidades fotosintéticas muy simples encuentran un respiro. Durante los periodos en que la polinia está abierta, la producción de materia orgánica aumenta. Cuando la superficie vuelve a congelarse, esa materia desciende como una lluvia suave hacia el fondo donde se mezcla con el sedimento criogénico. Más adelante, la erosión y la diagénesis alteran parte de ese material, pero ciertas firmas químicas y texturas microbianas pueden quedar atrapadas en las láminas finas que hoy aparecen en la pared criogénica. Esa pared, al examinarse con calma, no solo conserva cantos erráticos y carbonatos de tapa, también guarda de manera discreta huellas de actividad biológica tenue. En algunos niveles se observan estructuras laminares que recuerdan tapetes microbianos. Son ondulaciones suaves repetidas que se forman cuando películas de microorganismos fijan sedimentos y los atrapan en capas sucesivas. En otros, la proporción de carbono orgánico enterrado aumenta ligeramente. La señal combinada sugiere que incluso bajo hielo extensivo, ciertos rincones del océano permiten la existencia continua de tapetes y comunidades simples. A continuación, la atención puede centrarse en regiones emergidas. Cerca de volcanes activos, el calor local puede generar áreas libres de hielo o con mantos mucho más delgados. El suelo circundante recibe cenizas y gases y se calienta ligeramente en comparación con el entorno helado. En esas terrazas templadas, pequeñas películas de agua líquida se forman cuando la nieve se derrite de manera intermitente. Esas películas permiten la actividad de microorganismos que toleran grandes cambios de temperatura y de salinidad. En conjunto, estos refugios volcánicos actúan como islas de habitabilidad en un mundo hostil. Más adelante, cuando el clima se suaviza y los glaciares retroceden, muchos de estos refugios se conectan entre sí. Los organismos que han sobrevivido en brine channels, fuentes hidrotermales, poliниas y laderas volcánicas, comienzan a dispersarse a nuevos ambientes. El océano que se abre ofrece más luz, más nutrientes y más espacio. La biosfera aprovecha esas oportunidades. Sin embargo, el registro sedimentario que queda en la sección criogénica habla sobre todo del tiempo en que la vida mantiene un perfil bajo. No hay grandes fósiles visibles en la pared. Lo que aparece son marcadores químicos y texturas finas compatibles con comunidades microbianas persistentes. Esa persistencia silenciosa resulta importante. Significa que cuando el planeta entra en la fase de deshielo marcada por el carbonato de tapa, ya existe una base viva capaz de responder con rapidez a las nuevas condiciones. En la pared del cañón, la franja oscura de diamictita, las láminas finas y la banda clara de carbonato se pueden reinterpretar a la luz de estos refugios. Las capas oscuras no son solo sedimento glacial, contienen también restos de materia orgánica procedente de comunidades resistentes. Las láminas finas marcan periodos de depósito continuo bajo hielo, con contribuciones discretas de producción biológica. El carbonato de tapa, por su parte, registra un océano donde la química y la vida vuelven a interactuar de forma intensa. Al ver el conjunto con esta perspectiva, la sección criogénica completa se convierte en una historia de supervivencia tranquila. La vida no domina el paisaje, pero tampoco se extingue. Permanece en refugios diminutos, se sostiene con recursos modestos y deja señales breves en el sedimento acumulado. Esa imagen de tenacidad silenciosa encaja con la atmósfera general del paisaje bola de nieve. Un planeta muy helado, un océano oscuro protegido por hielo, y en rincones casi invisibles comunidades discretas que esperan con paciencia la llegada de un clima más amable, cuya primera huella clara aparecerá mucho tiempo después en la banda luminosa de carbonato de tapa sobre la pared criogénica. En la sección criogénica idealizada, después de pensar en los refugios diminutos donde la vida resiste la mirada, se detienen señales mucho más discretas impresas en la roca. No aparecen esqueletos complejos ni conchas visibles, sino patrones suaves, láminas onduladas,
y variaciones sutiles en la composición que delatan el trabajo silencioso de microorganismos. Sobre algunas superficies de los antiguos fondos marinos, tapetes microbianos se extienden como alfombras finas atrapando granos de sedimento y modificando la química inmediata del agua. Con el tiempo estos tapetes generan estructuras laminadas que recuerdan a páginas superpuestas, cada una resultado de una combinación entre crecimiento biológico y depósito mineral. Para empezar, puede imaginarse una franja concreta de la pared del cañón situada dentro de la parte inferior del carbonato claro o en niveles finos de fango sobre la diamictita. A simple vista, la roca muestra ondulaciones suaves, pequeñas crestas paralelas y depresiones regulares que siguen un ritmo delicado. Estas texturas conocidas de forma general como estructuras relacionables con tapetes microbianos se forman cuando comunidades pegajosas de microorganismos estabilizan la superficie del sedimento. Las células se organizan en láminas delgadas, secretan sustancias viscosas y atrapan partículas que llegan con el agua. Durante los periodos tranquilos, el tapete se expande y fija una capa. Cuando aumenta la energía de las corrientes o cambia la disponibilidad de partículas, se deposita una nueva lámina sobre la anterior. Más adelante, la repetición de este ciclo produce pilas de capas cuya forma se conserva a pesar de la compactación y la cementación. En la pared criogénica, estas pilas aparecen como bandas de espesor reducido con microrrelieves suaves. No se distinguen detalles a gran escala, pero el patrón general sugiere que la superficie no era totalmente inerte. Las evidencias indican que incluso bajo hielo extensivo, la luz y los nutrientes alcanzan suficiente intensidad en ciertos lugares para mantener comunidades fotosintéticas simples. Estas comunidades producen oxígeno localmente, consumen carbón inorgánico y liberan materia orgánica que puede ser enterrada después en el sedimento. A continuación, la influencia microbiana se aprecia también en la química de la roca. En algunos niveles, la proporción de elementos traza y la relación entre distintos isótopos de azufre o de carbono cambian de forma coherente con la actividad de microbios que respiran de manera diversa. Aunque estos detalles queden lejos de la observación directa en la pared, forman parte del mismo cuadro. El carbono ligero preferido por los microorganismos se concentra en la materia orgánica. El carbono relativamente más pesado queda en el carbonato. La alternancia de periodos con producción biológica más intensa y más débil deja oscilaciones suaves en los registros isotópicos. Más adelante, cuando el mar se abre tras el deshielo y los ecosistemas se diversifican, estas oscilaciones se integran en un contexto más amplio. Sin embargo, la fase bola de nieve aporta un tramo singular, un periodo largo, en el que la biosfera se mantiene modesta y localizada, pero nunca desaparece. Dentro de la sección estratigráfica criogénica, algunos niveles de fango laminado contienen pequeños nódulos y concreciones que se forman alrededor de centros de actividad microbiana. El sedimento circundante presenta cambios ligeros de color y textura, como si la presencia de colonias microscópicas hubiera alterado la forma en que se precipitan ciertos minerales. Estas sombras en la roca, apenas perceptibles, se interpretan como el eco de comunidades que viven en condiciones de luz tenue, temperaturas bajas y disponibilidad limitada de nutrientes. Más adelante, al avanzar hacia capas más jóvenes, comienzan a aparecer señales de que algunos tapetes se desarrollan en entornos algo menos extremos. La retirada del hielo amplía los hábitats, aumenta el espacio disponible en llanuras de marea y plataformas someras, y permite la expansión de alfombras microbianas en superficies mayores. La transición queda reflejada en la pared del cañón como un cambio gradual en el estilo de las estructuras laminadas y en el tipo de sedimentos asociados. En conjunto, la sección criogénica presenta una combinación de diamictitas, dropstones, láminas finas
y carbonatos de tapa, pero entre estos elementos se desliza siempre la acción discreta de los microbios. No aparecen como protagonistas visibles, sino como autores de sombras suaves y de pequeñas irregularidades que dan textura a la roca. Esta presencia continua explica por qué una vez que el clima se estabiliza y los mares se calientan, la vida puede responder con rapidez. Ya existe una red de linajes adaptados al frío, a la oscuridad parcial y a la escasez preparada para ocupar nuevos nichos. Al contemplar de nuevo la pared del cañón, la mirada puede detenerse en una de esas bandas laminadas y leerla como una nota tranquila dentro de una sinfonía muy larga. Entre un bloque errático y una capa de carbonato claro, un tramo estrecho de roca ondulada recuerda que incluso en un planeta casi congelado, la actividad biológica sigue dejando huellas. La sección se vuelve así un lugar donde hielo, química y microbios comparten el mismo espacio y donde cada textura leve guarda el rastro de una cooperación silenciosa entre sedimentos y comunidades microscópicas. En la historia escrita en la pared criogénica, la banda clara de carbonato de tapa marca el momento en que el hielo deja de dominar y los mares comienzan a cambiar de carácter. El deshielo no solo retira glaciares y rompe costras marinas, también libera una oleada de materiales a los océanos. Grandes extensiones de roca recién expuesta empiezan a sufrir meteorización intensa. El agua de lluvia, ahora más frecuente en un clima en calentamiento, disuelve minerales y arrastra hacia los ríos iones como calcio, magnesio, fósforo y otros nutrientes. Esos ríos desembocan en mares que hasta hace poco estaban cubiertos por un techo blanco casi continuo. Para empezar, puede imaginarse una costa criogénica al final de la gran glaciación, donde antes se alzaban lenguas de hielo que llegaban hasta la línea de mar. Ahora se ven laderas húmedas y suelos saturados, atravesados por corrientes cargadas de sedimentos. El agua turbia entra en bahías y plataformas someras, se mezcla con el océano y distribuye nutrientes a lo largo de amplias franjas de mar poco profundo. Al mismo tiempo, la retirada del hielo marino abre grandes superficies de agua libre a la luz solar. La combinación de nutrientes abundantes y radiación disponible transforma la parte superior del océano. La producción fotosintética aumenta de manera significativa. Comunidades microbianas que antes vivían en refugios limitados se expanden por nuevos hábitats, formando extensas alfombras y capas de microorganismos en suspensión. Más adelante, la actividad biológica incrementada altera la composición del agua. El dióxido de carbono disuelto se consume de forma más intensa en la fotosíntesis y se convierte en materia orgánica, mientras que el oxígeno disuelto aumenta en ciertas regiones. Los restos de organismos muertos y de material orgánico expulsado descienden hacia el fondo, donde se mezclan con sedimentos minerales y contribuyen a nuevas capas. Este flujo, conocido como lluvia orgánica, se intensifica en comparación con la etapa bola de nieve, en la que los refugios biológicos eran más escasos. Como consecuencia, el océano posglacial se vuelve más dinámico tanto química como biológicamente. En la sección estratigráfica, este cambio se sugiere por variaciones en la textura y la composición del carbonato de tapa y de los sedimentos que lo siguen. En las partes inferiores del carbonato, los registros isotópicos reflejan la influencia dominante del dióxido de carbono volcánico acumulado. Hacia niveles superiores, las señales empiezan a mostrar una participación creciente de procesos biológicos. Las proporciones entre isótopos de carbono y otros elementos se ajustan a un sistema donde la vida interviene con más fuerza en la circulación de la materia. A continuación, la circulación oceánica también se reorganiza. Mientras el planeta estaba casi completamente helado, los patrones de temperatura y salinidad favorecían una estructura relativamente simple. Tras el deshielo,
El contraste entre aguas cálidas superficiales y aguas profundas frías se acentúa en muchas regiones. Se forman gradientes que impulsan corrientes más vigorosas, capaces de transportar nutrientes desde el fondo hacia la superficie y de redistribuir calor y sustancias disueltas a grandes distancias. Este transporte añade otra capa al enriquecimiento de los mares. Nutrientes liberados en plataformas y márgenes continentales pueden viajar hacia océanos abiertos donde alimentan nuevas zonas productivas. Más adelante en la escala del tiempo profundo, estas condiciones permiten la expansión de organismos eucariotas más complejos y finalmente de formas pluricelulares más elaboradas. La sección criogénica se ubica justo antes de episodios en los que aparecen faunas más diversas en el registro fósil. Aunque la pared del cañón no muestre directamente esos organismos, los sedimentos que sellan la fase de bola de nieve establecen el escenario geoquímico que los precede. En la roca, la transición se ve como una progresión desde la diamictita glacial hasta el carbonato de tapa espeso y otros depósitos posteriores más finos. En el océano real de aquella época, la transición se traduce en un paso desde aguas pobres, en nutrientes disponibles, hacia mares enriquecidos por una combinación de erosión intensa, circulación renovada y vulcanismo persistente. En algunas zonas los márgenes continentales experimentan eventos breves de falta de oxígeno en el fondo, cuando la lluvia de materia orgánica supera la capacidad de ventilación de las aguas profundas. Estas condiciones contribuyen a conservar parte de ese material en el sedimento y a modificar las señales de elementos traza, aunque estos detalles queden escondidos a simple vista, forman parte del mensaje silencioso de la roca. Más adelante la mirada puede volver a la pared criogénica iluminada por una luz suave. La base oscura recuerda el peso del hielo y de los glaciares marinos. La banda clara de carbonato de tapa señala el momento en que el dióxido de carbono acumulado derrite la coraza del planeta y llena los mares de iones listos para precipitar. Los sedimentos posteriores completan el cuadro de unos océanos enriquecidos, donde los nutrientes sostienen una biosfera lista para dar pasos nuevos. El cañón visto así resume un episodio de transformación de océanos casi inmóviles bajo hielo a mares cargados de nutrientes agitados, donde la vida encuentra condiciones para diversificarse. Esa idea puede quedarse como una imagen suave, mientras el relato avanza con calma hacia la posición del Cryogenian dentro del calendario profundo de la Tierra. En el calendario profundo de la Tierra, el Cryogenian ocupa un intervalo muy definido, situado entre un mundo dominado casi por completo por microorganismos simples y una etapa posterior en la que aparecen organismos pluricelulares más variados. No es un episodio aislado, sino un capítulo especialmente frío dentro de una narración larga. Si se coloca la pared criogénica imaginada junto a una línea de tiempo, sus capas oscuras con diamictitas y su banda clara de carbonato de tapa corresponden a un periodo que comienza hace alrededor de 720 millones de años y termina hacia 635 millones de años antes del presente. Para empezar, puede imaginarse esa escala como una cinta muy larga en la que la vida surge bastante antes en mares cálidos, donde prosperan bacterias y arqueas. Durante el Tonian, el intervalo que precede al Cryogenian, los océanos albergan ya comunidades microbianas complejas, incluidos organismos con estructuras internas más elaboradas, los eucariotas. Se forman tapetes plancton y redes tróficas sencillas. Sin embargo, en el registro fósil aún no aparecen animales con cuerpos grandes y fácilmente reconocibles. Más adelante irrumpe el Cryogenian con sus grandes glaciaciones y la cinta de tiempo se estrecha visualmente en un tramo marcado por frío prolongado. Dentro de este tramo, 2 episodios glaciales mayores reciben con frecuencia los nombres de Sturtian y Marinoan.
Ambos se representan en muchas regiones por combinaciones de diamictitas glaciares y carbonatos de tapa similares a los de la pared del cañón imaginado. Entre estos episodios pueden existir intervalos más suaves, pero la imagen general es la de un planeta que entra varias veces en estados muy helados y se recupera después. La sección estratigráfica criogénica actúa como un testigo de uno de esos ciclos. La franja inferior registra el avance y la persistencia del hielo marino y continental. La banda clara superior marca el retorno a mares más cálidos y cargados de nutrientes. A continuación llega el Ediacaran, que ocupa la parte final del Proterozoico. En esa etapa aparecen en el registro fósil formas de vida pluricelulares de mayor tamaño, algunas con cuerpos blandos y planos que se conservan como impresiones en sedimentos finos. La química de los océanos se hace más favorable para organismos que construyen esqueletos y estructuras más duras, aunque ese proceso tarda todavía en desarrollarse por completo. Al situar el Cryogenian justo antes del Ediacaran, la pared del cañón adquiere un sentido cronológico claro. Sus capas representan una especie de antesala helada de la expansión posterior de organismos complejos. Más adelante, en el Paleozoico temprano, se produce la diversificación masiva de vida marina, conocida como explosión cámbrica. A partir de ese momento, los fósiles se vuelven mucho más visibles y variados. Frente a esa abundancia, la sección criogénica parece en comparación sobria y discreta. Contiene sobre todo rocas sin esqueletos grandes, pero con una riqueza oculta en sus señales químicas y en sus estructuras finas. Esa sobriedad no indica vacío, sino un tipo diferente de actividad centrada en microorganismos y procesos geofísicos globales. La escala del tiempo ayuda a percibir la duración relativa de estos episodios. El Cryogenian se extiende durante decenas de millones de años, un lapso largo para cualquier experiencia cotidiana, pero moderado en la historia del planeta. La Tierra tiene en torno a 4.600 millones de años de historia. En ese contexto, las glaciaciones criogénicas ocupan un bloque bien delimitado e intenso, pero no eterno. La pared del cañón condensa ese bloque en unos pocos metros de roca, donde cada centímetro corresponde a miles o cientos de miles de años. Como consecuencia, al leer visualmente la sección, la mente comprime ese intervalo frío en un solo vistazo. La franja oscura, los dropstones, las láminas finas y el carbonato de tapa se perciben como un conjunto compacto dentro de la sucesión de estratos. Por debajo puede haber rocas del Tonian que capturan un mundo microbiano anterior a las grandes glaciaciones. Por encima aparecen sedimentos ediacáricos y más jóvenes que acompañan el crecimiento de formas de vida más complejas. En una visión ampliada, el Cryogenian se sitúa también entre otros cambios importantes del planeta. Hacia épocas anteriores, la atmósfera ha experimentado una gran transformación oxidante, con el incremento de oxígeno libre y la formación de capas de ozono que modifican la interacción entre superficie y radiación. Hacia épocas posteriores, la tectónica de placas continúa reorganizando continentes y océanos, facilitando nuevas combinaciones de clima, circulación marina y hábitats. En esa serie de transiciones, las glaciaciones criogénicas se reconocen como momentos en los que el clima explora estados extremos. Al volver la mirada al cañón imaginado, el muro criogénico se convierte en un marcador cómodo dentro de este calendario profundo. Su simple combinación de diamictita y carbonato de tapa funciona como una señal doble fácil de recordar: estado bola de nieve y salida del estado bola de nieve. La sección ocupa un lugar estable en la mente. Por debajo un mundo microbiano anterior. Por encima un camino hacia organismos macroscópicos y ecosistemas más estructurados. Esta colocación serena dentro del tiempo geológico permite que el relato del Cryogenian se integre sin esfuerzo en la historia más amplia de la vida, como un capítulo frío pero fecundo,
registrado para siempre en la pared silenciosa de roca. En la discusión tranquila sobre la Tierra bola de nieve, el muro criogénico del cañón sirve como punto de referencia sencillo entre distintas ideas. La franja de diamictita oscura con dropstones y la banda clara de carbonato de Tapa parecen a primera vista apoyar un episodio de glaciación casi global. Ese episodio incluye océanos cubiertos por hielo y continentes sometidos a grandes casquetes. Sin embargo, al repasar las investigaciones surgen matices. Algunas evidencias sugieren un planeta casi completamente congelado. Otras señalan la posible existencia de zonas abiertas, mares marginales o corredores sin hielo permanente. Para empezar, las capas de diamictita marina con bloques caídos en sedimentos finos indican claramente la presencia de icebergs sobre aguas muy frías. Su distribución amplia y su posición cerca de rocas formadas en latitudes bajas refuerzan la idea de glaciares que llegan a regiones tropicales. En ese marco, el modelo clásico propone una Tierra con hielo extendido, desde los polos hasta casi el ecuador. En esa visión solo quedan pequeños refugios de agua líquida bajo la costra helada. A continuación entran en escena otros detalles. Algunos tipos de sedimentos intercalados con las diamictitas parecen formarse en condiciones algo menos extremas. Pueden originarse en mares parcialmente cubiertos o cerca de márgenes donde el hielo retrocede de forma estacional. Ciertas estructuras sedimentarias asociadas a oleaje o corrientes pueden interpretarse como señales de agua libre en superficie en momentos concretos. Además, la composición de algunos fósiles microscópicos sugiere que la fotosíntesis continúa en zonas con luz relativamente abundante. Estos matices han inspirado versiones más suaves del modelo. En ellas la Tierra no se congela por completo, sino que mantiene cinturones de mar abierto o regiones costeras menos afectadas por el hielo. Más adelante se añade otra capa de complejidad con los modelos climáticos. Simulaciones numéricas exploran cómo cambian las temperaturas y el hielo bajo distintas concentraciones de dióxido de carbono y distintos parámetros de rotación y brillo solar. Algunas simulaciones apoyan estados de hielo casi total. Otras permiten escenarios de tierra-fango de nieve con casquetes muy extendidos, pero no completamente cerrados. Aunque las soluciones difieren, comparten algo importante. En casi todos los casos, la presencia de diamictitas marinas en latitudes bajas requiere glaciaciones más intensas que las de épocas recientes. El muro del cañón vuelve entonces como elemento calmante en medio de las hipótesis. Allí, la secuencia de diamictita y carbonato de Tapa sigue siendo una observación directa, independientemente de los matices del modelo global. Las evidencias indican que tras una fase prolongada de actividad glacial marina, se produce un calentamiento brusco que permite la precipitación masiva de carbonato. El grosor del carbonato de Tapa y las desviaciones marcadas en los isótopos de carbono señalan cambios rápidos en la química del océano y de la atmósfera. Sobre estos hechos relativamente firmes se construyen las distintas interpretaciones. Algunas proponen que el deshielo se inicia desde zonas ecuatoriales libres de hielo. Otras sugieren que el calentamiento rompe primero el hielo en áreas más débiles de los casquetes. En todos los casos, el dióxido de carbono acumulado durante el estado frío juega un papel importante. A continuación, la historia se suaviza aún más al considerar la biosfera. El registro de señales microbianas durante y después del Cryogenian muestra que la vida soporta los episodios fríos y responde con rapidez cuando el clima se suaviza. Algunas interpretaciones destacan la resiliencia de comunidades en refugios locales. Otras subrayan el posible papel de estos episodios extremos en la preparación de condiciones químicas favorables para la posterior expansión de organismos complejos. Pese a las diferencias, hay un punto de convergencia.
Las glaciaciones criogénicas representan un experimento natural de gran escala en el sistema climático y biológico del planeta. Al regresar a la pared de roca del cañón, la diversidad de hipótesis se recoge en una imagen serena. La franja oscura de diamictita recuerda que en algún momento el hielo marino y los glaciares dominan amplias regiones y llevan su carga de cantos hasta fondos profundos. La banda clara de carbonato de Tapa indica que después el planeta abandona ese estado frío. A partir de ahí entra en una fase de mares más cálidos y cargados de nutrientes. El detalle de si el hielo cubre absolutamente toda la superficie o deja cinturones de agua libre puede seguir discutiéndose con calma. La roca, mientras tanto, mantiene su doble señal como referencia estable. Esa estabilidad permite contemplar el Cryogenian sin tensión. También permite verlo como un tramo de la historia terrestre en el que el clima explora un estado extremo y la vida responde, se adapta y continúa. La pared criogénica, con su contraste sencillo entre oscuro y claro, queda así como un lugar al que es posible volver mentalmente. Ese regreso ocurre cada vez que se piensa en estas glaciaciones. Es un recordatorio tranquilo de que varias interpretaciones caben sobre la misma base de piedra. Vista de lejos, la pared parece solo una franja oscura y una banda clara. Vista de cerca, ofrece espacio suficiente para que cada hipótesis encuentre su sitio sin perturbar el silencio de la roca. En el cañón imaginado, la pared criogénica se presenta al final como un libro completo abierto en silencio bajo un cielo tranquilo. Desde cierta distancia solo se perciben una franja oscura en la base y una banda clara que la corona, separadas por matices intermedios. De cerca, cada zona revela detalles que después del recorrido por el Cryogenian encajan como capítulos de una misma historia. La franja inferior con diamictitas llenas de fragmentos de todos los tamaños recuerda la fuerza lenta de los glaciares marinos avanzando sobre los fondos y arrastrando cantos desde regiones lejanas. En esos niveles, los dropstones incrustados en láminas finas de fango conservan la memoria de icebergs que se derriten sobre un océano muy frío, casi siempre cubierto por hielo. Las superficies pulidas y estriadas de algunos bloques evocan el contacto directo con masas de hielo en movimiento que lijan la roca de manera constante. Por encima, las láminas finas y regulares representan los periodos tranquilos bajo el casquete, cuando el océano protegido por la cubierta helada sigue depositando sedimentos en calma grano a grano. Cada lámina refleja un equilibrio frío y estable, una respiración lenta del planeta blanco. A medida que la mirada asciende, pequeñas variaciones de color y textura insinúan cambios suaves en la distancia a los glaciares en la cantidad de sedimento disponible y en la circulación escondida bajo el hielo. Más arriba, la atención se cruza con señales químicas invisibles en la roca, pero presentes en su composición. Los valores de los isótopos de carbono cambian a lo largo de la sección, marcando episodios en que el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, se disuelve en el océano y termina atrapado en minerales. En algunos niveles se insinúa el impacto de comunidades microbianas que seleccionan carbono ligero para construir materia orgánica, mientras el carbono relativamente más pesado queda en los carbonatos. Estas variaciones silenciosas cuentan una parte de la historia que no se ve en la textura, pero que acompaña cada cambio de ambiente. Más adelante, la banda clara de carbonato de Tapa se despliega como un capítulo distinto. Su continuidad, su aspecto uniforme y su posición sobre la diamictita resumen el momento en que el planeta abandona el estado de bola de nieve. El dióxido de carbono acumulado durante la larga fase helada refuerza el efecto invernadero. El hielo comienza a fundirse y los mares se calientan. La erosión de rocas recién expuestas aporta iones abundantes al océano y el carbonato precipita con rapidez sobre los sedimentos glaciales formando esa franja
que se distingue desde lejos. En la misma banda quedan registradas desviaciones llamativas en los isótopos de carbono, coherentes con un océano que recibe una descarga intensa de carbono y vive un reajuste químico profundo. Al seguir subiendo se encuentran sedimentos más jóvenes que pertenecen a épocas posteriores, donde las condiciones permiten el crecimiento de organismos pluricelulares más complejos. Aunque esos niveles queden fuera del foco principal, acompañan la idea de que el Cryogenian no es un final sino un puente. Por debajo el mundo microbiano anterior, por encima el camino hacia ecosistemas más variados. La pared criogénica ocupa el lugar intermedio como un volumen encuadernado dentro de la biblioteca del tiempo geológico. Cada elemento del muro puede asociarse con una imagen sencilla. La diamictita oscura representa el peso de los glaciares y el dominio del hielo. Los dropstones señalan el paso de icebergs solitarios, dejando su firma puntual en el fondo marino. Las láminas finas evocan un océano silencioso bajo el casquete, donde se sigue acumulando fango en orden. Las señales isotópicas sugieren el movimiento del carbono entre aire, agua, rocas y vida microscópica. El carbonato de Tapa resume el deshielo global y la llegada de mares cálidos y cargados de nutrientes. Juntos estos elementos convierten la pared en una guía compacta del comportamiento del clima y de la biosfera en un estado extremo. Con el relato ya desplegado, la imagen del cañón se vuelve más simple y al mismo tiempo más completa. La mente puede recorrer la pared hacia abajo para regresar al frío intenso y al paisaje blanco del planeta, o ascender suavemente hacia el océano enriquecido y los cambios biológicos posteriores. No hace falta recordar cifras ni nombres técnicos. Basta con conservar la idea de una franja oscura cubierta por una franja clara, unidas por capas intermedias llenas de detalles discretos. El muro funciona como un ancla estable al que regresar cada vez que se piensa en la Tierra bola de nieve. Allí permanecen congelados el brillo del albedo alto, el trabajo paciente del vulcanismo acumulando dióxido de carbono, los refugios diminutos donde la vida soporta el frío y la liberación final de mares cargados de nutrientes. La roca no se mueve, no se apresura, solo guarda. Mientras el tiempo avanza mucho más allá del Cryogenian y los continentes cambian de posición, el libro helado del cañón continúa abierto, disponible para quien quiera leerlo con calma. En esa imagen el planeta casi congelado y el planeta que se descongela se sostienen en equilibrio como dos escenas sucesivas en una misma página. El episodio de la Tierra bola de nieve queda entonces integrado en la historia más amplia del planeta, no como una ruptura violenta, sino como un capítulo frío, largo y fecundo que prepara con serenidad el escenario para las formas de vida que vendrán después. El cañón imaginado queda en silencio como si el tiempo profundo se hubiera detenido frente a la pared de roca. La franja oscura de diamictita descansa inmóvil con sus cantos incrustados y sus antiguas superficies pulidas sin necesidad de explicar nada más. Los dropstones que una vez atravesaron láminas de fango ahora parecen suspendidos en la piedra, convertidos en pequeñas islas sólidas dentro de la masa endurecida. Cada bloque, cada grano, ha encontrado su lugar definitivo. Por encima las láminas finas recuerdan momentos prolongados de calma bajo el hielo, cuando el océano frío dejaba caer partículas diminutas en un fondo tranquilo. Esas capas se acomodan una sobre otra formando un colchón suave de sedimento antiguo, como páginas muy delgadas que nadie pasa ya pero que siguen ahí. Más arriba la banda clara de carbonato de Tapa se extiende como una línea serena continua, envolviendo toda la pared con un tono más luminoso. Esa franja marca el deshielo, pero ahora en este momento quieto, solo actúa como una superficie clara donde la mirada puede descansar. No hace falta seguir la química ni los detalles.
Basta con reconocer que ese tono claro indica mares más templados nutrientes, repartidos posibilidades abiertas. El océano casi congelado que existió aquí se retira hacia el fondo de la imaginación. Queda solo la imagen de su superficie cubierta de hielo suave y silenciosa, y de un fondo marino donde lodos finos se acumulan sin prisa. Los refugios diminutos de la vida se alejan también convertidos en una idea tranquila, comunidades discretas que resisten tapetes que fijan sedimentos señales suaves que la roca guarda sin esfuerzo. El cañón, el muro y el cielo se funden en una misma sensación de quietud. La mente puede alejarse poco a poco del detalle de los estratos y quedarse solo con un paisaje simple, una pared de roca con una base oscura, una banda clara y el recuerdo de un planeta que ha sido casi una bola de nieve y que sin embargo encuentra el camino para descongelarse. La historia puede quedarse ahí plegada mientras todo se va volviendo más ligero y distante, como si la pared se desdibujara lentamente en la oscuridad cómoda del descanso.